aprovechar aprovechar este espacio un poco para hablar de este tema que muchas veces, bueno, es importante porque al final es una cosa que tarde o temprano a todos nos va a tocar afrontar, ya sea como adultos de manera personal, como padres o madres de vuestros hijos, y sí que es algo que muchas veces no nos planteamos cómo abordarlo hasta que no nos llega, ¿no? Ese momento, pues hasta que de repente alguien no se pone malito en casa o hasta que de repente pues alguien fallece alrededor del niño o la niña y no sabemos bien cómo abordarlo y nos surgen como dudas que hasta ahora no nos habíamos planteado. Pero bueno, yo creo que es importante eso, tener una especie de recursos y de una idea general de este tema para que cuando llegue ese momento, que tarde o temprano va a llegar, pues poder hacerlo de una manera pues lo más natural y positiva posible. Es cierto que el año pasado hicimos un taller más o menos parecido, lo hemos ampliado un poquito más y como bien sabéis, pues os vamos a hablar un poco de cómo afrontar en familia la gestión de pues, enfermedades dentro de la familia y luego pues, la posible pérdida de seres queridos. Está un poco relacionado porque al final las dos cosas implican hablar de temas que son un poco complicados o que resultan un tabú, no un tabú, pero sí que nos resultan como incómodas o complicadas porque a veces no sabemos cómo actuar y por eso está un poco, lo hemos metido como en el mismo pack, ¿vale? Yo voy a ir compartiendo la pantalla, si creo que lo voy a saber hacer, pero bueno, eso, al final ya, como ha dicho Salomé, si tenéis preguntas o de casos personales o particulares, pues lo vemos, que además yo creo que como somos poquitos va a poder. A ver si esto lo sé hacer. Así se ve, creo, ¿no? Sí. Vale, pues a ver si consigo pasar de pantalla. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar hablando un poco de la enfermedad y luego nos vamos a meter más en lo que es todo el tema del duelo y la pérdida de seres queridos, ¿vale? ¿Por qué es importante hablar de la enfermedad con los más pequeños o en casa? Cuando hablamos de enfermedad no me estoy refiriendo igual solo pues, a un catarro o a algo así como más puntual, sino estamos entendiendo pues eso, igual enfermedades más prolongadas en el tiempo, que por las consecuencias físicas que tienen pues los más pequeños la pueden percibir. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque este tipo de situaciones generan casi siempre cambios en la rutina familiar. Estos cambios, aunque nosotros pensemos que los niños no los perciben, llegan, porque uno, estamos más nerviosos o más nerviosas, la rutina de los más pequeños se ve afectada, pues si papá o mamá tiene que ir a cuidar a alguien o tiene que ir al hospital, o porque los cambios físicos igual hasta ellos mismos en casa los están viendo. Entonces, ese cambio en la rutina ellos lo perciben y si no saben a qué está asociado, les genera nerviosismo e incertidumbre. Y todo eso ya sabemos que para los más pequeños pues hay que intentar evitarlo. ¿Por qué es importante también? Porque los niños van a aprender, si ellos perciben esos cambios y no los hablamos, parece como que asociado va que no es algo de lo que se pueda hablar o que no es algo que esté bien y que hay que tapar. Entonces, es importante ¿por qué? Porque hay que establecer en casa, tanto para estos temas como para cualquier otro, canales de comunicación con confianza, generar entornos de confianza y de intimidad en los que los más pequeños puedan compartir sus preocupaciones, sus inquietudes, realizar preguntas y tal. Y eso al final, ¿cómo lo conseguimos? Siendo nosotros como adultos los que generamos ese espacio, ¿vale? Entonces es importante hablar de estos temas, explicar siempre, teniendo en cuenta evidentemente la edad de la persona, del menor con el que estamos hablando, pero explicar las cosas con un lenguaje sencillo, favorecer un espacio en el que hacer las preguntas, resolver las dudas que tengan e incluso también la expresión de emociones, el permitir que ellos expresen esas emociones, pero también nosotros mismos. No pasa nada porque nos vean tristes o llorando o así, porque ellos en ese momento lo que están aprendiendo es a normalizar que estar triste por algo así es algo normal y no es algo que haya que tapar o ocultar. ¿Vale? Porque si no lo que aprenden es que cuando a ellos les pase llorar está mal y no puedo llorar porque eso no se hace. Entonces es importante en estos momentos eso, establecer esas vías de comunicación. Y tercero, ¿por qué? Porque al final esos cambios que se están generando o esa noticia cuando la tenga le va a provocar, bueno, si son muy pequeñitos no, porque lo único que van a percibir es un cambio en la rutina, pero si son más mayores y tienen mayor capacidad de comprensión, pues evidentemente
este tipo de noticias, si no se han enfrentado antes, o incluso aunque se hayan enfrentado antes, genera emociones nuevas y emociones pues, normalmente negativas que no saben bien cómo manejar y que no saben bien cómo gestionar y afrontar. Entonces, la manera en la que tienen es generar nosotros en casa una red de apoyo, incluso de nosotros como adultos con nuestros hijos y de nuestros hijos hacia nosotros, en el que poder ser un poco esa red de apoyo. Todo esto que sirve luego también para el tema del duelo, que ahora vamos a profundizar, serían un poco las claves a la hora de hablar, pues eso, sobre todo de lo que os decía, de enfermedades más prolongadas en el tiempo y que afectan más a la rutina familiar. En cuanto al duelo, es un proceso que ahora vamos a ver un poco las características peculiares que tiene, pero bueno, básicamente sería eso, ¿no? El proceso en el que nos adaptamos a la pérdida de un ser querido. Pues evidentemente ahora vamos a ver las características que tiene y es cierto que aunque vamos a pasar un poco por encima por todas las etapas, porque evidentemente no es lo mismo el duelo en un niño de 3 años que en un niño de 13, pero bueno, vamos a ir... luego si tenéis dudas, vamos a ir dando pinceladas y luego si tenéis dudas, pues ya profundizamos, ¿vale? ¿Por qué me paro un poco en explicar lo que es el duelo y en explicar el concepto en sí un poco de la muerte? Porque creo que es importante entender cómo funciona este tipo de proceso para luego poder dar esa red de apoyo y saber cómo actuar con nuestros hijos e hijas. En este caso, el duelo tendría como 4 características básicas. 1, es un proceso dinámico, que quiere decir que no es una cosa inmediata, que requiere tiempo y que va a ir cambiando. Y ese cambio no se genera solo, sino que requiere de nuestra participación, o sea, es un proceso activo, ¿vale? Tenemos y podemos ejercer cierto control, no todo, pero sí que cierto control sobre el mismo. También es una cosa que es muy individual, requiere... cada persona va a responder de una manera diferente, no hay un tiempo delimitado, no es a tal edad, si fallece un abuelo, el tiempo estándar es 3 meses, no. O sea, evidentemente cada persona, según sus circunstancias personales, según la relación, según el momento, va a responder de una manera diferente, ¿vale? Y luego, es importante eso, que tiene un componente también privado, es una parte íntima que tenemos que gestionar, a la vez que también hay una parte social que compartimos con otros, pero tiene también ese componente privado que debemos respetar. Como en el punto 3 es normal, o sea, la característica es que es algo que es un proceso normal que sigue siempre al fallecimiento de alguien cercano, ¿vale? Y que es lo más habitual que haya nuevas emociones que tengamos o reacciones emocionales que tengamos que expresar de alguna manera. Y luego, en relación con lo que teníamos de proceso dinámico, es evidentemente algo que requiere trabajo, que no es, vale, pues ya pasan 6 meses y solito se pasa. No, esto no es así. Tenemos que ir trabajando, tenemos que aprender a gestionar emociones nuevas, tenemos que aprender rutinas nuevas, tenemos que enfrentar conversaciones pues, con la gente que está, pues eso, con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con las familiares, con quien sea, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Pues porque ese trabajo personal que tenemos que realizar después del duelo es bastante complejo, pero está más o menos enmarcado en 4 ámbitos, ¿no? El primer lugar, hay varias teorías, pero bueno, más o menos el primer punto sería la aceptación, ¿no? El aceptar lo que ha pasado, que parece muy fácil, pero es un proceso también y lleva su tiempo. Además de esa aceptación, va relacionada a esa gestión de nuevas emociones que aparecen. Esas emociones además no suelen aparecer como poquito a poco, sino que suelen ser emociones, explosiones, ¿no? Emocionales, que tenemos que aprender a trabajar y a manejar. Y igual que nosotros estamos viviendo nuestro duelo, los más pequeños también lo están viviendo. O sea, en vuestro caso, como padres o madres, a la hora de trabajar el duelo, muchas veces estáis manejando 2 duelos a la vez, el vuestro propio y también el de vuestros hijos. Entonces es como es el doble de complicado porque no solo tengo que manejar mi duelo, sino que además ser apoyo y red del duelo de la persona con la que tengo acá, ¿vale? Este trabajo personal, como vemos, además de la aceptación y el manejo de las emociones, implica el aprender una rutina nueva. Pues muchas veces, si la persona que fallece es la pareja, pues tenemos que asumir nuevas responsabilidades en el cuidado de los más pequeños. O si es un abuelito,
pues tenemos que aprender nuevas tareas, nuevas rutinas, ¿vale? Se generan nuevas rutinas y dinámicas familiares en este caso, que es importante no solo aprender, sino también que va a llevar un tiempo acostumbrarnos a ellas, ¿vale? Y luego, a raíz del trabajo emocional, también el aprender a recolocar lo que hablamos un poco, pues los recuerdos, las emociones asociadas a esa persona. En un primer momento, evidentemente esas reacciones o esos recuerdos van a ser pues dolorosos, pero porque no vamos a saber cómo gestionarlos y porque están aún muy asociados a la pérdida, y a medida que vaya pasando el tiempo y que hagamos ese trabajo personal del que hablamos, pues estaremos transformando ese recuerdo en, pues eso, en un recuerdo no doloroso que genere emociones pues, positivas o de tranquilidad. Como decimos, esto cada uno lleva su tiempo y no hay un tiempo limitado o una regla de 3 que diga esto requiere estos meses o estos días, ¿vale? A la hora de hablar con los más pequeños de este tipo de temas, esto tiene que ver tanto para la enfermedad como para el duelo o incluso para cualquier tema así importante que habléis con ellos. Evidentemente, en primer lugar, la edad de los más pequeños. Ahora entraremos más en detalle, pero el desarrollo cognitivo de los más pequeños tiene unas limitaciones, o sea, conlleva unas limitaciones a la hora de comprender las cosas, ¿no? Entonces, la comprensión que ellos tienen de la muerte, por ejemplo, de la enfermedad, no es la misma a los 3 años que a los 10 años que a los 18, incluso a los 25 o los que sean. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la manera en la que van a entender este tipo de conceptos va a ser diferente, y luego porque el apoyo que le tendremos que dar o cómo tenemos que actuar con ellos también va a ser diferente según la edad, ¿vale? El vínculo que tenga también la persona, o sea, nuestro hijo o nosotros, con la persona pues, que está enferma o que ha fallecido. No es lo mismo que fallezca una mamá, un papá, un hermano, que un abuelo, un tío o un primo, ¿vale? En función de ese tipo de relación, no solo es importante, evidentemente, por el vínculo emocional, sino también por la rutina, por cómo afecta a esa persona a su rutina. Y ya no solo por la edad, no es lo mismo que fallezca pues una mamá en una edad muy temprana, imaginaos que está dando pecho, todo eso, cómo afecta eso a la rutina. En ese caso a ese niño no le está afectando con 1 año y pico por el vínculo emocional que tenga con su madre, que también, sino también por cómo está afectando a esa rutina o a ese cambio en la rutina, ¿vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar el duelo. El tema de los recursos externos, un poco en relación a lo que acabo de decir. Si esa persona que fallece no interfería mucho en la rutina o no estaba muy involucrada en la rutina del menor o la menor, pues evidentemente habrá un duelo, pero se manejará de manera diferente que si esa persona estaba súper involucrada o si de repente la persona que fallece era la que atendía todas las necesidades, la que garantizaba los cuidados de ese menor o la figura principal de referencia, y imaginaos que es que al fallecer esa persona ya, o sea, el menor en este caso no cuenta con ese apoyo externo, pues evidentemente va a ser más complicado de manejar o requerir más trabajo personal que si no es así, ¿vale? Y luego igual, los recursos internos que tenga la persona. Vale, pues como decía, también dependerá eso de los recursos internos, que quiere decir el aprendizaje que el menor tenga a gestionar ese tipo de emociones, el que antes haya experimentado ese tipo de pérdidas o ese tipo de dificultades. No es lo mismo, pasa cuando son pequeños, ¿no? No es lo mismo la primera emoción negativa, pues por eso a los 2 años las rabietas, ¿no? Porque no están acostumbrados a experimentar esas emociones negativas y explotan y tienen esas rabietas incontrolables. Pues esto es un poco parecido. Si de repente me vienen emociones nuevas que no he sabido, que antes no he tenido y no sé manejar, pues evidentemente lo tendré que llevar de una manera pues que si esa enfermedad ya ha ocurrido antes o que si ya ha fallecido otra persona del entorno, ¿vale? Todo eso también pues aporta un poco de recursos. Voy a pasar página. ¿Sí? Bien. Evidentemente el duelo, pues lo que os decía antes, ¿no? Es un poco el duelo para todos,
Y hay cosas que son, todo esto que hemos ido viendo más o menos ahora es similar tanto para adultos como para menores, pero es cierto que hay que tener en cuenta varios aspectos que hacen que el duelo infantil tenga pues algunas características propias que es importante tener en cuenta a la hora de manejar. Aquí están solo los nombres, yo voy a ir diciendo, explicando un poco y luego si hay dudas me decís. Con el ritmo de vida, ¿qué quiere decir? Los niños al final, y yo si me conocéis de otras charlas sobre todo por eso de autonomía y demás, los niños son rutina. Rutina de, aunque cada día hagan cosas diferentes, pero los niños están acostumbrados a actividad, actividad y actividad. Están en el cole, se levantan, desayunan, van al cole, tal, van al comedor, vuelven. Luego tienen extraescolar, van a casa, meriendan, o van al parque, hacen deberes si son mayores, luego en casa juegan, cenan, se duchan, el cuento y a dormir. Esto en el orden que sea, y un día será una cosa, otro día habrá extraescolar, el fin y tal. Pero los niños están acostumbrados a actividad, actividad y actividad. Entonces, ¿eso qué hace? Que a la hora de gestionar el duelo, todo esto les ayuda. ¿Por qué? Porque los niños están acostumbrados a estar todo el rato estimulados en el buen sentido, que a veces lo usamos en el mal sentido, ¿no? Pues en ese sentido, todo ese ritmo de vida de estar siempre ocupado ayuda a gestionar el duelo y por eso el duelo infantil, que es el segundo punto, la duración, suele ser normalmente, o esa gestión del duelo suele ser más breve que en los adultos, ¿vale? Porque el estar lleno de actividades, ese ritmo de vida ayuda a gestionar el duelo de una manera más rápida, ¿vale? El tercer punto, lo que os decía, las rutinas, el seguir una rutina. Si conseguimos que en la medida de lo posible la rutina del niño o la niña, con esa enfermedad o tras el fallecimiento de una persona cercana, no cambie, en la medida cuanto menos cambie esa rutina, más fácil será superar ese duelo. Por lo que os decía, porque al final la rutina les genera seguridad y porque al final ellos, por su desarrollo cognitivo, está en la otra columna, la afectación, por su desarrollo cognitivo, ellos lo que más van a percibir son los cambios en la rutina. Si su rutina no cambia, pues es que al final se adaptan más rápido a ese cambio, porque no hay ese vínculo evidentemente emocional tan significativo como cuando somos adultos, ¿vale? No quiere decir que no quieran a la persona, evidentemente, pero los niños, como ya sabéis, cuanto más pequeños son, tienen ese como egocentrismo, ¿no? Entonces, pues al final, cuanto más me afecte a mí, más siento las cosas. Si mi rutina no cambia, no quita que no lo sienta, pero me va a ayudar a gestionar eso de una manera más positiva. El tema de la expresión y gestión de emociones que hemos hablado. La complejidad de las emociones que ellos sienten no es la misma. Entonces, es más fácil a veces, si tienen garantizado un espacio en el que poder expresarse y tienen garantizado un poco ese apoyo emocional, es fácil llevarlo y que ese duelo se gestione de una manera más o menos positiva, o sea, se resuelva de una manera natural y no genere igual pues algún conflicto o algún malestar más significativo, ¿vale? A nivel de también el concepto de muerte que tienen y cómo lo entienden ellos. Eso ahora lo vamos a ver de manera un poco más detallada porque depende mucho de la edad, pero claro, no tienen... incluso para nosotros como adultos es difícil entenderla, ¿no? Y luego además pues hay mil matices, pues según las creencias personales de cada uno y demás, pero ellos tienen una concepción mucho más o literal o menos abstracta, entonces eso ayuda a superarlo de otra manera. En relación al duelo infantil pasa muchas veces que, como aparece ahí, la información sesgada. Muchas veces por intentar sobreproteger a los más pequeños tapamos información de enfermedades, tapamos información del fallecimiento, contamos las cosas como sueltas o usando metáforas, todo eso no ayuda a gestionar el duelo, ¿vale? Evidentemente lo que os decía antes, la información hay que darla adaptada a la edad y según la capacidad de cada uno, pero dar información sesgada no va a ayudar a que ellos comprendan y gestionen ese duelo. Por eso es importante, ahora lo vamos a ver, que voy a pasar a la diapositiva, el manejar esto, o sea, el tener en cuenta esas creencias erróneas que muchas veces tenemos incluso como adultos,
y tenemos que conocerlas para a la hora de afrontar el duelo, tanto con los más pequeños como con otras personas, pues eso, el tenerlo en cuenta. Esa sobreprotección, el ocultar para proteger, parece que estamos alejándoles del dolor que provoca pues, este tipo de situaciones, que evidentemente es así, pero es que es una cosa que no por alejarles vamos a evitar. O sea, al final, las enfermedades y la muerte, en algún momento de nuestra vida todos lo vamos a tener que afrontar y gestionar. A algunos nos ha tocado gestionarlo cuando hemos sido más pequeños, a otros les toca más de adolescentes, a otros les toca más de adultos. Pues depende, pero si ocurre, no hay por qué alejarles. Evidentemente tenemos lo que os decía antes, garantizar ser apoyo, el que puedan expresar sus emociones de una manera segura, pero aislarles y ocultarles eso no les está beneficiando porque tarde o temprano van a tener que enfrentarse a ello, ¿vale? Entonces tenemos que favorecer ese entorno seguro de comunicación y de apoyo para que ellos puedan expresar esos sentimientos y que no aprendan lo contrario, ¿no? Que es como que eso es algo malo de lo que no se habla y por eso estar triste no está bien o no hay que llorar porque esto no está bien, ¿vale? El tema también del tiempo. Pues es que cada uno tiene su ritmo y evidentemente habrá unas personas que tú dices, madre mía, pero si es que si solo era un abuelo, bueno, pues es que igual ese abuelo en ese momento es una cosa que por su edad, por el vínculo que tenía, por el momento que sea, pues le afecta mucho más que a una persona que igual de repente ha fallecido su padre. Pues es que no tenemos que establecer una duración estándar de ningún duelo. Aquí no hay una tabla que digas, a ver, con 4 años, no existe eso. Entonces, tenemos que ser un poco también flexibles y adaptarnos a posibles momentos en los que pues ese duelo se vaya prolongando un poquito más. Evidentemente esto yo siempre, en algunas veces que hay familias que nos preguntan pues a orientación y te preguntan y demás, yo siempre digo que evidentemente si pasado un tiempo si pasado un tiempo se ve que le sigue afectando de manera muy negativa al menor o que las reacciones que le producen son muy intensas o muy adversas o empieza a afectar a nivel académico cuando son más mayores a largo plazo, pues evidentemente no hay ningún problema y yo siempre seré la primera que aconseje el pues, recurrir a algún especialista, a recursos externos, a psicólogos, a lo que sea, para que ayuden a gestionar bien ese duelo. O sea, no hay ningún problema, pero en principio tenemos que intentar ser flexibles y entender que no hay un tiempo estándar y que, bueno, que puede prolongarse en algunos casos un poquito más, ¿vale? Otra creencia errónea es que los niños no entienden y esto pasa para todo, pasa para el duelo, pasa para las enfermedades y pasa a la hora de explicar las normas, los límites, cómo gestionar las rabietas. Esto está en todas las charlas de niños. Entonces, los niños puede que no comprendan lo que es el concepto de la muerte en sí, como lo entendemos los adultos, pero lo que sí perciben y sí que entienden son los cambios que hay en su rutina. Por eso es importante hablar de estos temas, porque aunque no lo creamos, los cambios los perciben y eso les afecta muchísimo. Aunque pensemos que no se estén dando cuenta, lo notan. Entonces hay que explicarles las cosas, ¿vale? Y luego también el tema de creer que hay no deben ir pues eso, a todo lo que son los rituales asociados al fallecimiento, pues funerales, tanatorios y demás. Yo aquí siempre digo, depende de la edad. Pero normalmente a partir de los 7, 8, 9 años no hay ningún problema en que si el niño o la niña quiere, si la familia quiere y demás, en que el menor pueda acudir a este tipo de eventos, insisto, si quieren, ¿vale? Cuando son más pequeños, pues igual no, porque no entienden un poco lo que está pasando, pero no hay ningún problema en eso, o el explicárselo y que él decida lo que hacer o no hacer, ¿vale? Igual y en este sentido de evitar, en el tema de las enfermedades, el que vean a la persona o no vean a la persona, eso ya yo siempre digo que depende de la situación familiar y que eso al final, lo que el adulto decida será lo correcto porque es la persona que más conoce al menor. Pero bueno, que no es que por norma sea, ¿no? Que dependerá de cada caso, de cada niño, de la madurez de cada niño, de la situación familiar, pero que bueno, que no es que haya que alejarlos porque sí, ¿vale? Voy a pasar a diapositiva. ¿Qué cosas que debemos evitar?
Lo que os decía, que esto ya lo he dicho todo mucho, pero bueno, porque quede claro, la alteración en la rutina, cuanto menos cambie, mejor. Evidentemente va a haber cosas, según qué persona haya fallecido o según qué persona esté enferma, pues se va a modificar, pero bueno, dentro de lo posible, los cambios sean lo menor posible. El tema del lenguaje ambiguo y las metáforas. Yo esto lo digo, o sea, siempre lo he explicado y en el cole, incluso por situaciones pues que han tenido lugar, ha tocado. Hay que intentar evitar frases como se ha ido o está dormido. Bueno, o sea, ese lenguaje ambiguo, metáforas que muchas veces usamos como para maquillar o suavizar este tipo de temas, tenemos que ser conscientes que muchas veces lo hacemos para no sentirnos incómodos nosotros, porque parece que nos resulta violento y entiendo porque socialmente es un tema que es un poco tabú, que decir se ha muerto es como muy, muy fuerte. Pero es que hay que usar la palabra en ese sentido porque a ellos les ayuda a entender lo que es, y es que es una cosa pues que no va a volver, al menos físicamente, en ese momento, ¿vale? Entonces, para ayudarles a comprender este tipo de situaciones que ya de por sí son complejas, tenemos que intentar evitar ese tipo de frases. Sobre todo para que entiendan eso, que es una cosa que es irreversible, al menos físicamente, y que es definitiva y que no es algo... al final cuando les decimos dormido, no, es que está dormido, o se ha ido al cielo, pero al cielo, o sea, bueno, el cielo, luego ya estos son temas de religión, pero bueno, que hay que intentar ser lo más claros posible con un lenguaje siempre adaptado a su edad y a lo que ellos comprendan o crean, pero sí que hay que intentar ser un poco claros en eso, ¿vale? Igual que el favorecer un espacio de preguntas, bueno, esto se deberían evitar, ¿no? Pero el evitar tapar el tema o no favorecer que ellos hagan preguntas o inquietudes. Entonces eso hay que intentar, pues eso, favorecerlo y garantizar que tengan ese entorno de seguridad. Luego, el tema de las reacciones emocionales extremas o desmesuradas que pone. Evidentemente, y yo antes lo he dicho, ¿no? No hay que ocultar el estar tristes o el llorar. Pero, hombre, si vamos a dar una noticia, por ejemplo, ya sea de una persona que está enferma o que ha fallecido, y que de repente nosotros, por la situación personal en la que estamos, no estamos bien emocionados, sabemos que vamos a llorar muchísimo. Y eso al final lo que tenemos que entender es que el niño lo que va a percibir no es tanto la tristeza, sino el susto, ¿no? Imaginaos, yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pues si ha fallecido un abuelo y es el papá de la mamá y la mamá en ese momento está que no es el momento y sabe que contándoselo a su hijo o a su hija, eso va a ser un llanto horroroso y gritos y dolor, pues igual en ese momento la persona que se lo tiene que decir es el papá, que igual está más tranquilo, o al revés, ¿vale? Intentar siempre en ese sentido garantizar que se expresen esas emociones, pero que no asusten al menor. A veces yo qué sé, cuando también hablando antes de acudir a funerales o al tanatorio, lo que sea, hombre, pues si de repente sabemos que va a ser un entorno en el que la gente, wow, unos gritos y unos lloros, pues hombre, igual eso va a asustar al niño o a la niña y es mejor pues que sea en otro momento en el que todo sea un poco más tranquilo, ¿vale? El tema de no respetar su intimidad, también lo hemos dicho antes, es un proceso que tiene un componente íntimo que tiene que gestionar. Igual la gestión de emociones, sobre todo en los más pequeños pasa que no lo gestionan de la misma manera, o sea, no expresan esas emociones que les están produciendo de la misma manera que nosotros, porque no les ha afectado tanto en su rutina o porque no lloran lo que esperamos que lloren. Eso no implica que no estén pasando el duelo, sino que o que igual lo están viviendo de una manera más íntima o que no lo expresan de la misma manera que los adultos, ¿vale? Luego, frases típicas que usamos siempre, no pasa nada, si está, o ya pasará, incluso esto para los adultos, pues hay que intentar evitarlo, ¿vale? Y luego el tema de ocultar lo ocurrido. A veces, lo que decíamos antes, por esa sobreprotección, no hablamos las cosas y usamos, pues eso, excusas o razones que no se ajustan a la verdad y que tapan lo que ha pasado y que a ellos no les ayudan a gestionar ese duelo, ¿vale? Y ahora, ¿ha pasado ahora? Bueno, creo que ahora sí. Vale. Esto lo voy a pasar rápido porque más o menos ya lo hemos ido hablando, ¿vale? Y porque luego esto también tiene 1000 matices, pero bueno, más o menos. Para entender el concepto de la muerte, que cambia mucho según la edad, pero bueno, hay 4 cosas
que serían el tema de la irreversibilidad, que hay que entenderlo, aunque ya os digo que según la edad no todos estos aspectos los van a entender los niños y las niñas, pero bueno, la irreversibilidad, en este sentido, que tengan en cuenta que es algo definitivo. Esa persona no va a volver no la van a volver a ver físicamente, ¿vale? El entender es eso, que no es algo temporal, que no es un sueño. Eso pasa cuando son pequeños que preguntan, pero, o sobre todo si usamos metáforas, no, es que está dormidito. No, no está dormido, ¿vale? O es algo, pero ¿cuándo va a volver, no, cariño? Y a veces igual se lo hemos explicado y parece que lo entienden y de repente me preguntan, pero ¿y cuándo va a volver el abuelo? Y es como, pero si no lo había entendido, pues por su capacidad cognitiva y a ciertas edades que este tipo de preguntas son totalmente normales, ¿vale? El tema de la insensibilidad y de la interrupción de las funciones vitales, pues más a nivel físico, porque a veces a ellos les preocupa que estén sufriendo o que lo estén pasando más, pues el entender un poco que lo que es eso es que el cuerpo deja de funcionar a nivel físico, ¿vale? El concepto de la muerte también tiene eso, ese concepto o sea, ese componente de causalidad. Tiene siempre eso, una causa física. Ellos tienen que entender que el cuerpo a veces se pone malito, cuando en este caso las razones cambian un poco cuando el fallecimiento es de una persona mayor a cuando son igual, es una persona más joven. Cuando es una persona mayor, ellos igual, sobre todo cuando son un poco más mayores, lo entienden, ¿no? Las personas vivimos y cuando ya nos hacemos más mayores, pues el cuerpo es como que deja de funcionar y se pone malito y ya pues nos morimos. Eso es más fácil, pero cuando son más pequeños cuesta entender, ¿no? Cómo a raíz de una enfermedad a veces hay un fallecimiento y por qué el cuerpo a veces se pone malito, ¿no? Y por lo que sea, los médicos intentan curar y no han encontrado una cura o una medicina y pues la persona se ha muerto o ha fallecido. Esto a veces da lugar a que cuando otra persona se pone mala, de repente esto asuste a los niños. Y imagínate que ha fallecido un tío, pues después de una larga enfermedad se ha puesto malo y no han conseguido curarle, tú se lo explicas y ha fallecido. Y de repente, a los 6 meses, mamá se pone mala y está de baja, pues yo qué sé, porque se ha hecho, porque tiene apendicitis. O sea, imaginas algo así, ¿no? Y tiene que ir al hospital, estás ingresada y demás. Claro, es normal que el niño de repente diga, ah, el tío estaba malo, estuvo en el hospital y se murió. Y de repente mamá está mala y está en el hospital, se va a morir. O sea, tienen que entender eso, que tiene una causa física, pero claro, eso da lugar a que luego de repente haya situaciones parecidas que les generen ese tipo de miedos. Pero bueno, esto hay que explicarlo de una manera natural y explicarles que no, que la gente, cuando, o sea, lo normal es que pues fallezca cuando es mayor, pero que hay en determinados momentos, pues que si una persona se pone muy malita, si no encuentran una medicina, pues a veces, o sea, a veces pasa, esto no digo que o sea, si no habéis tenido que afrontar esta situación, no digo que se lo expliquéis esta noche a vuestros hijos, pero que cuando pasen este tipo de cosas, que sepáis que puede ocurrir luego más adelante, pues ese tipo de inquietudes o de preguntas si surgen enfermedades en el ámbito familiar, ¿vale? Y luego el entender también la universalidad. Esto es muy complejo de entender e incluso a los adultos nos, bueno, o sea, no nos cuesta porque lo aceptamos, pero claro, el que todos los seres vivos nacemos y nos morimos. Entonces, sí que es cierto que es algo complejo de entender y en la medida de lo posible, si es algo que se pone que se anticipe cuando sea posible. Anticipar cuando sea posible no implica tanto el avisarles de lo que va a pasar, pero sí el anticipar los posibles cambios que pueda haber en la rutina, como comentábamos antes, ¿vale? Voy a pasar, creo que ya he entendido el problema, que era que pasaba con la flecha y no abajo, pero bueno. Para esto, luego si queréis, otras veces lo que hacemos es, os lo mandamos si queréis las diapositivas para que lo tengáis, para no andarme yo aquí enredando mucho, pero bueno, esto aquí os hago un resumen un poco de las diferencias que hay en la comprensión de la muerte según, está un poco separado en grupos de edad, aunque evidentemente no lo comprendí igual un niño de 3 que de 6, pero más o menos son pautas para, según cómo comprenden ellos la muerte, el poder hablar con ellos de este tema, ¿vale? Pues al final de 0 a 2 ellos lo que perciben es un cambio en su rutina, tampoco tienen
los cambios que se generan no son mucho más, ¿vale? El duelo, como se gestiona es a través de las rutinas. Entonces, pues eso, el anticipar la pérdida se refiere sobre todo en anticipar los posibles cambios que pueda haber, mantener las rutinas, garantizar siempre esos cuidados y esa atención, intentar eso, proteger a esos menores de las reacciones emocionales extremas, porque no estén de repente ahí con todo el mundo gritando y llorando. Ya os digo que son reacciones emocionales extremas. Llorar no es una reacción emocional extrema, ¿vale? Que quiero ahí insistir. Y luego, en la medida de lo posible, pues explicarle, evidentemente con 0 años, no, o sea, un bebé de 4 meses, pues no hay que explicarle, o sea, igual no hay que explicárselo, pero a un niño de 2, igual ya sí que entiende, pues sí, el intentar con un lenguaje adaptado, el explicarle lo que ha pasado, ¿vale? Ya cuando son un poco más mayores, hablaríamos pues de segundo ciclo de infantiles, sí que hablar con un lenguaje, a ellas sí que entienden, el hablar con un lenguaje claro y concreto, sin miedo a usar la palabra por eso que la persona se ha muerto o que ha fallecido, intentar eso. Ellos se preocupan por a esas edades sobre todo lo que les preocupa es que les duela, que estén sufriendo, entonces intentar ahí tranquilizarles. También sobre las posibilidades de otras muertes, ¿no? De repente es como se ha muerto alguien y parece que todo a su alrededor es vulnerable. Entonces, un poco transmitirles esa seguridad. Ya más adelante, pues primaria, por decirlo de alguna manera, además de todo esto es como que se va sumando, ¿vale? O sea, lo de la etapa 0-2 de, por ejemplo, mantener rutinas, para los mayores también sirve. Entonces, se van sumando como tareas. A medida que son más mayores, también su expresión de emociones va a ser mayor y tenemos pues, que escuchar esas preocupaciones, atender esa gestión de emociones, explicarles si tienen dudas sobre lo que ha pasado, sobre los rituales que siguen al fallecimiento de alguien, y luego también el intentar eso, pues asegurarnos que comprenden esas dimensiones que hemos visto antes y que si tienen dudas son capaces de plantearlas y nosotros en la medida en lo que sepamos responderlos. Y si algo no sabemos, pues cariño, esto hay veces que preguntan, ¿no? O dónde está la persona o lo que sea, pues eso ya cada persona según sus creencias o su situación dará unas explicaciones u otras, ¿vale? Y luego ya a medida que son más mayores, pues sobre todo cuando son más mayores lo que es importante es garantizar que esas emociones negativas van a estar porque por su desarrollo cognitivo y emocional pues son capaces de hacerlo y tenemos que un poco asegurarnos que se expresan de una manera sana, por decirlo de alguna manera. Y expresar no implica que tengamos que verles llorar, pero sí que no se guardan cosas, porque sobre todo a medida que van siendo mayores, y los que seáis padres de pues, más adolescentes lo sabréis, son muy dados a guardarse y de repente eso, la expresión de esas emociones tampoco tiene que ser inmediata al fallecimiento, puede ser que no se exprese de manera inmediata y que pensemos, madre mía, pero si está como si nada. No pasa nada porque lo expresen a los 15 días, al mes o a los 3, pero que de alguna manera lo canalicen. Y ya os digo que no tienen por qué canalizarlo llorando, que pueden canalizarlo tocando la guitarra, pero que de alguna manera eso no se lo queden dentro, ¿vale? Entonces es un poco así a grandes rasgos. Aquí lo vamos a pasar, pues como no sé muy bien de quién sois papás y en qué etapas estáis, lo paso esto más o menos rápido y como digo, luego os lo mandamos, si queréis. Pero bueno, el concepto de muerte que tienen cuando son pequeños no existe como tal, lo que ellos perciben es eso, la ausencia de la persona y cómo les afecta en su rutina, ¿vale? ¿Cómo vamos a percibir el duelo en estas etapas? Pues sobre todo es eso, pues, que estén más irritables, más nerviosos, la pérdida del apetito o en el sueño que hay alteraciones. Y luego también son muy comunes a veces las regresiones, ¿vale? A veces si es el pañal, pues que vuelvan a hacerse pis. Eso pasa hasta cuando son más mayores, ¿vale? Y cuando nos tenemos que preocupar, al final esto luego lo pasamos, pero los signos de alarma, siempre a la hora de un duelo, es pues cualquier pérdida muy significativa de alguna función ya adquirida, pues del sueño, de la alimentación, alguna regresión así súper significativa o reacciones emocionales que sean como muy desproporcionadas y en el tiempo. No pasa nada porque un día de repente nos peguemos el berrinche máximo, pues porque todos en algún momento, o sea, porque al final no saben cómo gestionar esas emociones y de alguna manera lo tienen que expresar. Pero sería cuando todo esto se prolonga un poco en el tiempo. Y sobre todo, y esto sí que es común a todas las etapas, cuando
ese duelo o esa gestión del duelo está interfiriendo o incapacitándote en rutinas de tu vida diaria durante un tiempo prolongado. Pues es que si un día de repente estoy fatal y no voy al colegio y es que la semana pasada pues, falleció mi padre, pues no pasa nada, evidentemente. Pero otra cosa sería que me incapacite de manera más o menos a largo plazo a hacer o a participar en mis rutinas, ¿vale? En preescolar, decías en eso, por lo que hablábamos, un poquito más mayores hasta los 6 años. El concepto de muerte que tienen es temporal y irreversible. Lo que os decía es súper normal que aunque la persona haya fallecido y se lo hayamos explicado y en ese momento no haya tenido ninguna duda, de repente pues vamos en verano al pueblo, que es donde solíamos ver a los abuelos, y de repente digan, ¿y el abuelo? ¿Y tu madre el abuelo? Pero si ya te lo digo. O sea, pues ese tipo de preguntas es normal. Y luego lo que decíamos del egocentrismo y la curiosidad. El egocentrismo nos referimos a que ellos perciben, el duelo lo van a vivir en la medida en la que les afecten sus rutinas y en su dinámica, ¿vale? Y luego la curiosidad es por las preguntas. De repente van a hacer unas preguntas que nos vamos a ver como yo que sé, o sea, quieren saberlo todo y si duele y si no duele y dónde está, o sea, todo el tipo de preguntas que podéis imaginar, pues todas las van a hacer. Y claro, a veces si no las sabemos contestar no pasa nada. Ay, pues cariño, pues eso ahora mismo no lo sé. O pues qué buena pregunta, pues tú qué piensas, pero que no pasa nada. Es súper importante el favorecer esos entornos seguros y que ellos no perciban este tema como algo tabú, ¿vale? Luego ahí tenéis las emociones, que es súper normal que pasen, las regresiones, como os decía, miedos, pesadillas, esto ya es más normal, ¿vale? Y luego los signos de alarma, pues lo que os decía, todo lo que interfiera de manera significativa al final en su rutina, ¿vale? Ya más mayores, en edad escolar, pues somatización es más, o sea, es más normal también que los niños somaticen, que les duelan, o sea, pues que de repente les duela la cabeza, o problemas de ansiedad cuando son un poco más mayores, que les entren miedos que antes no tenían, a separarse, a dormir en casa de un amigo cuando antes de repente no había ningún problema en quedarse a dormir, que interfiera a nivel académico, por ejemplo, ¿vale? Y luego el concepto de la muerte, es cierto que varía mucho, no es lo mismo, pero bueno, ya más o menos en torno a los 6 años entienden que es una cosa más o menos definitiva, eso es lo que decíamos, insensibilidad post-mortem, es como que físicamente el cuerpo ya no percibe. A los 7 años ya entienden que es eso, que no tiene vuelta atrás. Y luego ya al torno a los 9-10 años ya tienen como esas dimensiones que hablábamos antes, pues ya tienen como el concepto completo, ¿vale? Y luego las emociones, pues lo que os decía, pues culpa en algunas ocasiones, al hacer preguntas, reacciones así como pues eso, enfado, ira, agresividad, de repente el niño que era buenísimo, ahora de repente contesta, o que les cueste concentrarse en clase, y que eso también es importante a la hora de, cuando este tipo de situaciones pasan y en el cole lo hacemos, si hay una enfermedad en casa o si hay un fallecimiento y demás, sí que es importante sobre todo la coordinación con el cole, con las tutoras, con los tutores, con los profes, con orientación si fuera el caso, para un poco estar nosotros enterados desde el ámbito educativo de lo que está pasando, para poder entender que igual le cuesta más concentrarse, o que igual está más nervioso, o que de repente el niño que nunca contesta en clase ahora me ha metido una contestación, pues entender un poco eso para poder ayudar. Y luego ya más mayores o preadolescentes, adolescentes, pues es un poco lo mismo, pero con algunos matices más de complejidad, ¿vale? Pues a veces el echar en cara cosas, luego ya entienden pues más dudas religiosas, espirituales, más como abstractas. Y lo que os comentaba antes, sí que es habitual que esa expresión de emociones se bloquee un poco por las características propias de la etapa y de la edad, ¿vale? Y los signos de alarma, pues lo que os decía antes, esa bajada significativa en el rendimiento escolar, que hay alteraciones muy significativas en el apetito o en el sueño, que de repente les veamos que se aíslan o que están, eso, como un aislamiento social extremo. Es normal que de repente no quiera hablar del tema, pero bueno, cuando vemos que eso se prolonga en el tiempo, que las consecuencias son más significativas, pues es importante tenerlo en cuenta y estar ahí un poco como signo de alarma, sino para recurrir a algún profesional externo que nos ayude, ¿vale? Y luego ya a la hora de comunicar, esto sí que es importante para todas las etapas, pues eso, importante que sean personas cercanas al niño o la niña, cuanto más próximo mejor, siempre intentando eso, que no haya reacciones emocionales extremas.
lo antes posible, sobre todo porque a veces pasa y que decimos, va, es que como estoy ahora mal, ya la semana que viene que estaré más tranquila, no, la semana que viene, si es que al final los niños lo que perciben es la rutina, o sea, los cambios en la rutina, nuestro nerviosismo y malestar, ellos lo van a percibir. Entonces, cuanto antes mejor. Intentar eso, un lugar íntimo en el que poder hablar, en el que ellos puedan expresarse, en el que podamos responder las preguntas que tengan, todo eso. Y lo último, lo que os decía, es protegerles de emociones muy intensas, pero no por eso, sino porque lo que ellos van a percibir ahí es el susto de, madre mía, ¿por qué mamá grita? O ¿por qué papá grita? ¿Vale? Entonces, intentar un poco eso. Y luego lo que os pasaremos será en el listado, que aquí hay bastantes recursos, ¿vale? Y ya acabo. Con recursos de pelis, de cuentos, y luego hay muchísimos más, aquí solo hay un resumen, pero bueno, por si os es útil, pues de películas, cuentos y demás. Y yo, si tenéis alguna duda, siempre digo que, pues que me podéis escribir, aunque, bueno, seáis del cole o no del cole o de lo que sea, yo cualquier duda, ahora ya Salomé puede abrir turno de preguntas, lo que haga falta.